Mi nombre es Samuel Neira y hoy vengo a hablar sobre las teorías del origen de la vida y de la evolución. Bueno, por medio de estas presentaciones y algunas líneas de tiempo iré explicando las principales cuatro teorías del origen de la vida y la evolución. Bueno, para empezar esta línea de tiempo en la que explico el orden cronológico de las teorías de la vida, siendo la primera la creacionista, segunda la generación espontánea, tercera la de origen bioquímico, cuarta la de panspermia y por último quinta la del mundo de ARN. Para empezar está la teoría creacionista que viene desde la antigüedad hasta la Edad Media. Bueno, esta teoría habla de que un ser divino o con poderes sobrenaturales creaba a los humanos o a la vida. En sí, esta teoría no tiene fundamentación científica ni nada al respecto, sino que se fundamenta más bien en sucesos sobrenaturales. Esto fue muy común en varias religiones como la cristiana, o en culturas como la mesopotámica, hebrea y griega, donde se creía que los humanos estaban hechos de barro o de la tierra misma. Bueno, para continuar está la teoría de la generación espontánea, formulada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Bueno, esta teoría fue formulada debido a que, según Aristóteles, la vida provenía de la materia inerte y la acción de la fuerza vital, como lo podía ser el aire, el agua o distintas cosas. Bueno, esta sugería, como ya lo dije, que la vida provenía de materia inerte. Había varios productores de fórmulas para la vida, como cierta fórmula en la que se menciona que la vida de un ratón podía provenir de un trapo viejo y trozos de comida, y que a los pocos días obviamente iban a aparecer ratones. Bueno, esta fue refutada de varias maneras, como por ejemplo los dos experimentos más importantes. Para empezar, está el experimento de Rey, en el que usó carne en varios frascos tapados de diferente manera cada uno para mostrar que la vida no podía provenir sino era de otra. Bueno, en este experimento Rey utilizó tres frascos, uno abierto, el otro con tapa y el otro está medio tapado con una gasa. Bueno, en el frasco abierto, al permitir tanto la entrada de aire como la entrada de moscas, las moscas ponían huesillos y se presentaban encima de la carne. Después en el tapado, al no haber salida de aire ni haber entrada para moscas, directamente no pasaba nada, mientras que en el que estaba tapado con gasa, al estar tapado medianamente ya que permitía la salida de aire, las moscas ponían huesillos sobre la gasa. El siguiente experimento más importante fue el de Louis Pasteur, en el que utilizó matraces que contenían caldo con cuello de cisne. Bueno, en este se mostró que así hubiera mm, aire en el ambiente, la vida no se podía generar sin otra vida. Bueno, en sí, el experimento lo que hacía era aislar mediante el cuello de cisne de los matraces las, las bacterias y microorganismos que podían entrar si el frasco fuera colocado de manera recta, ya que estos microorganismos se quedan atrapados en el cuello de cisne. Bueno, para seguir está también la teoría de origen bioquímico, que fue formulada por Alexander Oparin y John Haldane en la década de 1920 y 1930. Bueno, ellos sugirieron que la vida surgió de compuestos orgánicos simples formados en la atmósfera primitiva sin oxígeno. Bueno, eso también menciona cosas como el caldo primitivo y la interacción con rayos y actividad sísmica en volcanes que generaron condiciones óptimas para generar los compuestos orgánicos de compuestos inorgánicos simples. Bueno,
El experimento clave que sirvió para demostrar que esta teoría era verdadera fue el experimento de Miller y Urey, que simuló las condiciones de la Tierra primitiva logrando formar aminoácidos, que fueron uno de los compuestos orgánicos que se pensaban que fueron formados primero. Bueno, en sí el experimento consistió en formar la atmósfera primitiva y someter los compuestos inorgánicos a las condiciones, como interacción con descargas eléctricas y diferentes cosas. Bueno, para seguir está la teoría de la panspermia en el siglo XX. Bueno, esta teoría propone que la vida, o sus componentes básicos primeramente, vinieron desde el espacio, transportados en meteoritos o cometas o desechos espaciales. Bueno, un dato curioso acerca de esto fue que en varios meteoritos se han encontrado aminoácidos, como en como en el meteorito Murchison. Bueno, la última teoría, que es el mundo de ARN, sugiere que el ARN fuera la primera molécula autorreplicante capaz de almacenar información genética y actuar como catalizador antes que el ADN y las proteínas formadas por aminoácidos. Bueno, esta teoría dio un reconocimiento muy grande a sus creadores, que ganaron un premio Nobel, los cuales fueron Thomas Edge y Sidney Allman. Bueno, para finalizar, acá está la línea de tiempo de las teorías de la evolución. Bueno, empezando por la teoría de Lamarck en 1809, luego sigue la teoría de Darwin en 1859 y por último las teorías sintéticas de la evolución en 1930, que se desarrolló hasta 1940. Bueno, la teoría de Lamarck habla sobre los órganos y su uso y desuso. Como ejemplo, como el ejemplo utilizado de Lamarck, habla de que, por ejemplo, una jirafa que estira su cuello para poder alcanzar las hojas de un árbol específico, esa característica se podría heredar a los hijos, a lo que él llamó la herencia de caracteres adquiridos. Bueno, en sí no fue de gran importancia, aparte de que fue la primera teoría sistemática de la evolución, pero su teoría fue descartada posteriormente al demostrar que los caracteres adquiridos no podían existir. Bueno, para continuar, está la teoría de la selección natural en 1859. Esta fue hecha por Charles Darwin y Alfred Russell en su libro El origen de las especies. Esta fue escrita y formulada en base en que las especies evolucionan gradualmente, ya que los individuos con características favorables tienen más posibilidad de surgir y reproducirse. Un dato curioso de esta es que Darwin pasó más de 20 años recolectando evidencia, incluyendo observaciones en sus viajes, para demostrar que su investigación era basada en la naturaleza y en cosas refutables. Bueno, después tenemos la teoría sintética de la evolución, que fue formulada en las décadas de 1930 y 1940. Los autores claves incluyen a varias personas como Meyer, Meyer Simpson Huxley y otros que integraron la genética de Mendel, que se refiere a los caracteres de los padres que se transmiten a los hijos con la teoría de Darwin, como, como mecanismos evolutivos como las mutaciones, el flujo genético formulado por Mendel, la herencia genética y la selección natural de Darwin. Una frase destacada de esta investigación es que nada en la biología no tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Bueno, y por último, gracias por leer, ver este trabajo o escucharlo.